perdón, restauración, fe. Los arroyos de Dios, Jesús le da sentido a tu vida. Buen día, mis queridos hermanos y hermanas, espero que usted esté muy bien en donde sea que me esté viendo o me esté oyendo en este momento. Hemos estado hablando de un tema maravilloso, se llama el centro de conflicto entre dos mundos. Job es el centro de conflicto. Por un lado está Dios y por un lado está Satanás. Dios y sus ángeles observando cómo actúa Job y Satanás y sus demonios observando cómo actuaría Job en una circunstancia difícil, en una circunstancia adversa, en medio de un sufrimiento, en medio del caos. Bueno, Dios nos habló hace poco tiempo acerca de la actitud de Job. Y mi pregunta para ti es, ¿qué tipo de actitud vas a tener si pasas por diferentes pruebas, por diferentes adversidades, por tribulaciones o por sufrimiento? Quiero hablar una vez más acerca de Job, porque Job es una persona interesante. Job era una persona ilustre, una persona brillante, tenía muchísimo, pero muchísimo dinero, que si se compara hoy en día, Job bien hubiera podido usar una tarjeta de crédito supremamente exclusiva. Como una de estas, una tarjeta de crédito, pero no es tan exclusiva como la que le voy a mencionar a continuación. Hay varias tarjetas en el mundo que pertenecen a personas millonarias y yo creo que Job, si hubiera estado en esta época, hubiese tenido una de estas. Una de estas tarjetas se llama JP Morgan Reserve. Esta tarjeta requiere que usted tenga 10 millones de dólares en activos, solo 10 millones, no más. Es una pequeña suma. Yo he visto a mucha gente que alardea de tener mucho dinero y decir, bueno, yo tengo una tarjeta de un cupo de 90 millones. Y yo digo, ok, bueno, 10 millones de dólares sí es tener mucho dinero. O bien Job hubiese podido tener una Royal Mastercard. Para tener una Royal Mastercard es una exclusividad que solo da Dubai. En la primera clase, una persona cuando tiene mucho dinero puede adquirir esta tarjeta de crédito. O, en su debido caso, supongamos que tuviese dinero, bueno, entonces tuviese una CNB Crystal Visa Infinite. Esta tarjeta, para que usted tenga esta tarjeta, usted tiene que gastar en el año más de $100,000 al año. Y bueno, esta tarjeta le prestaría a usted más de $500,000. Bueno, algo así se puede comparar un poquito a Job. Lo comparo de esta manera para que usted entienda la dimensión, la riqueza que tenía Job. La Biblia dice que Job era el hombre más rico de esa parte del oriente. Y quiero leerlo una vez más para ti en Job capítulo 1. Dice así en el versículo 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era el varón más grande de todos los orientales. En otra versión dice, y él era el hombre más rico de toda esa parte del oriente. Así que Job no era cualquier personaje. Job era una persona supremamente reconocida, era una persona amada por sus amigos y respetada también por sus enemigos. Job, dice la Biblia, que Dios le guardaba de una manera tan impresionante que ni siquiera Satanás era capaz de atreverse a molestar a Job, porque Dios le guardaba y le cubría. Ahora, quiero que piense en esto por un momento. Quiero que piense en Job. Quiero que observe a este hombre, a quien se le arrebata su riqueza y que quedó reducido a la pobreza. Le son arrebatados sus hijos. Y como vamos a ver el día de hoy, no siendo suficiente esto, Satanás va a seguir acusando a Job delante del trono de Dios. Quiero que, por favor, ve conmigo a Job capítulo 2, al versículo 1, y dice así, te lo voy a leer en la versión Reina Valera. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Al parecer los ángeles van y hablan con Dios, rinden cuentas, porque ellos también son instrumentos de Dios para gobernar el universo. Dice así, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, y dijo, rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás,
¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto y temeroso de Dios, y apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que le arruinara sin causa. Óyeme bien, ya Job estaba arruinado, había perdido toda su fama, toda su popularidad, ya no iba a salir más en las revistas más increíbles de su época. Tal vez de pronto en Forbes, ya no iba a salir más allí Job, ya no era un tipo reconocido, más bien era un monumento al fracaso. Este hombre ya no iba a estar en las primeras portadas como el hombre más rico e influyente, sino iba a estar en la primera portada como el hombre al cual todo el mundo le entristece, todo el mundo se apena de él. Así que el diablo, no obstante, se presenta una vez más a Dios a decirle lo siguiente. Versículo 4 dice: respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Mira, aquí vemos el carácter de Satanás. Este libro, el libro de Job, es tan increíble y es tan impresionante por dos razones. Lo primero, por esto. Porque el libro de Job es el primer libro de la Biblia que se escribió. Es importante porque es el primer libro, así que Dios quiere llamar la atención a todos los seres humanos acerca del libro de Job. Es el primer libro que se escribe para el hombre. Lo segundo, el libro de Job representa las primeras palabras escritas de Dios para el hombre, donde se muestra el carácter de Dios, el carácter de Satanás y la personalidad humana. Quiero que me entiendas una vez más. El libro de Job representa las primeras palabras escritas de Dios para el hombre. Por eso es tan importante este libro. Así que vemos aquí el carácter de Satanás, el carácter de la maldad. Vemos a Job. Claro, sabemos quién es Job. La Biblia dice, y Dios mismo dice, que Job era un hombre perfecto. Perfecto se refiere a su integridad como varón, como hombre, era íntegro en todo lo que hacía. Dios dice de Job que Job era recto. Esto se refiere a su conducta, que no se desvía de lo correcto, de lo establecido por Dios. No se desvía para la derecha o para la izquierda, sigue ciertamente el camino de Dios. Es más, el Señor dice de Job que también era temeroso de Dios. Y todos sabemos, y si no lo sabes, hoy lo vas a aprender. La Biblia dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Así que Job era sabio porque tenía temor de Dios. Es más, cuando tú lees el versículo 22 del capítulo 1 de Job, dice así: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, Job tenía tanto temor de Dios que cuidaba mucho su vocabulario, mucho su expresión. Sabía que Dios, a pesar de que no entendía lo que estaba pasando, a pesar de que él no entendía que él era el centro de conflicto entre dos mundos, él sabía que Dios estaba al tanto de esta situación. Mi pregunta para ti es, ¿tú sabes que Dios está al tanto de tu situación? Sea cual sea tu situación, puede que tu situación no sea como la de Job, o puede que sí. Puede que ahorita te encuentres en desesperación, en angustia, en abatimiento. Ahora, mi pregunta para ti es, ¿qué vas a hacer en este momento? ¿Vas a confiar en Dios como lo hizo Job? Porque tiene dos opciones. Tú tienes dos opciones y todos nosotros, los seres humanos, tenemos dos opciones. La primera es confiar en Dios, o la segunda es desistir de confiar en Dios y renegarle. Esta es la opción que Satanás pone en bandeja. Dice: mira Dios, mira, seamos honestos. A ver, Job te sirve porque tú le bendices, pero cuando dejes de bendecirlo, cuando permitas que venga la calamidad, solo deja que sufra un poquito. Solo deja que sufra un poquito, porque cuando venga la calamidad, entonces él te va a negar. Pero Dios dice, no, porque yo conozco el corazón de Job. Y aquí hay algo interesante del carácter del diablo. Satanás dice, y según la doctrina del diablo es esta: es que todo hombre debajo de la superficie era como él mismo y que buscaba solamente su propio beneficio. Satanás no solamente estaba acusando al hombre, sino estaba acusando a Dios de comprar al hombre a través de sus bendiciones. Óyeme bien, Satanás no solamente estaba acusando a Job, diciendo como Job te sirve porque tú le bendices, sino que estaba acusando a Dios diciendo es que él te sigue porque tú le compraste. O sea, en otras palabras, si tú no le bendijeras, Job no te amaría. Era una acusación muy atrevida del diablo. Y aquí vemos el carácter del mal.
¿cuáles son las obras de Satanás? Las obras de Satanás es la enfermedad, la injusticia y el pecado. Si te das cuenta de esto, te darás cuenta que Satanás no solo le bastó con destruir las finanzas de Job, con destruir la familia de Job, sino ahora quería destruir su propia vida. ¿Y qué dice el Señor? Y dice así en el versículo 5, versículo 5 del capítulo 2, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfemia contra ti en tu propia presencia. Versículo 6, y Dios dice así: Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Y aquí nos pone muy claro esto, el problema del sufrimiento. Déjeme decirle algo, mi querido hermano y hermana, mi querido compañero de batalla. El sufrimiento existe porque es derivativo de la maldad. El sufrimiento existe porque existe la maldad. Satanás es el padre de toda maldad. Jesús dijo: el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Pero el mismo Señor Jesucristo dijo: pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Así que aquí nos muestra claramente cuál es el patrón del diablo. Al diablo no le basta solo con quitarte todo tu dinero y tu bienestar familiar, sino lo que él quiere es destruirte por completo. La Biblia dice: y el diablo se presentó delante de Dios y dijo: bueno, listo, ya, está bien, él no te ha blasfemado, pero si tú le tocas, si tú le permites que venga la enfermedad, porque Dios nunca trae enfermedad. Lo vemos claramente, el que trajo aquí enfermedad no fue Dios, sino fue Satanás. Ahora, Dios le permite. ¿Por qué lo permite? ¿Por qué permite esto el Señor? Bueno, porque había un conflicto, una apuesta, porque Satanás sospechaba de las intenciones y motivaciones de Job, pero Dios sabía cómo era Job, y Dios, dice la Biblia, que Dios no va a permitir una prueba más grande de la que el hombre pueda soportar, ni tanto para Job, ni tanto para tu vida, ni tanto para la vida de otras personas. Dios no va a permitir eso. Dios es bueno en esencia. Y si alguna vez estás pasando por algún tipo de sufrimiento, entonces permíteme decirte lo siguiente: confía en Dios porque Dios trabaja en el sufrimiento. Dios permite muchas cosas que le duelen, y ciertamente esto le duele. A Dios le duele que el ser humano esté apartado de Él, cuando Él mismo vino y pagó por todo tipo de pecado a través de la cruz. Pero a Él le duele, sí, pero Él lo permite, porque Él permite libre albedrío. Y lo dije la semana pasada y lo vuelvo a decir el día de hoy. El sufrimiento existe por causa de la maldad. Y mientras exista voluntad en el universo, con la libertad de no seguir a Dios, el mal podrá encontrar el lugar donde anidarse. Y lo repito una vez más para ti, para que nunca se te olvide este concepto. Mientras exista voluntad en el universo, con la libertad de no seguir a Dios, el mal podrá encontrar un lugar donde anidarse. Así que, dice la Biblia en el versículo 7 de Job, capítulo 2, dice así: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con un sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Versículo 8: y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza, estaba sentado en medio de su ruina. Quiero que imagines esto por un momento. Imagínate en los zapatos de Job. O sea, my God, te estaba yendo muy bien. Toda tu empresa estaba creciendo de una forma increíble. Tu trabajo como empleado te estaba yendo muy bien, pero te despiden. Ahora llegan los acreedores. Llegan aquellas personas a cobrarte, te quitan todo. Te hipotecan tu casa o hipotecan todo lo que tengas. Ahora no tienes nada. Pero alguien podría decir: bueno, pero al menos tengo salud. Sí, pero poco tiempo después, ¡pum!, pierdes tu salud, ya no tienes salud. ¿Cómo te sentirías en ese momento? A ver, ¿qué ganas tendrías de alabar a Dios? Y quiero que recuerde esto: Job no sabía lo que estaba pasando, porque Job estaba en completa oscuridad. Y Job no se le podía revelar todavía eso. No podía Dios revelarle esto tampoco. Y también quiero decir esto y quiero añadir esto: Job no había leído este precioso libro de Job, porque todavía no había terminado con él. Él todavía no había pasado por el proceso del maestro. Y quiero que sigas leyendo conmigo. Versículo 9 dice así: entonces le dijo su mujer, sí, su esposa, la esposa de Job: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Wow.
Wow, qué palabras tan fuertes. Definitivamente, qué palabras tan fuertes. Quiero decirte esto, mi querido hermano, hermana, mi querido compañero de batalla. En el transcurso de los años he aconsejado a varias parejas heridas y he notado que casi siempre tienen el mismo patrón. Uno de los cónyuges vomita emocionalmente y luego el otro lo limpia. Sí, hay un principio que se llama el principio de las personas que están heridas. El individuo más herido era el que hacía más daño a la otra persona. Las personas heridas no solo hacen daño a otros, sino que también son lastimados fácilmente por otros. La persona herida, en este caso, no era solo Job, sino también su mujer. Y no vengo aquí para condenar a la mujer de Job. No. La mujer de Job también había pasado el sufrimiento. También había pasado por la pérdida de sus hijos. Y no hay nada más duro para una mamá o un papá que tener que enterrar a sus hijos. Y esta parte no es sencilla tampoco. Por eso es que la Biblia no dice que Dios también permitió que la mujer pasara por mayor tipo de sufrimiento. No. Job pasó por la enfermedad. La mujer no pasó por la enfermedad. Pero la mujer hizo algo alusivo a la obra del diablo. La mujer lo que le dijo a Job fue: maldice a Dios. Estaba hablando palabras no de Dios, sino palabras influenciadas por el maligno. Maldice a Dios y muérete, y despreciando a su esposo. Mis queridos hermanos y hermanas, quiero decirte lo siguiente. Si alguien alguna vez ha culpado a Dios por la maldad, porque cuando una persona no conoce mucho las escrituras o no está familiarizado con la Biblia o no habla con Jesucristo y no conoce a Jesucristo, su tendencia ciertamente es esta: maldice a Dios, es culpar a Dios por la calamidad de la tierra, por el sufrimiento de la tierra. Pero quiero decirte algo: no, Dios no es el responsable de este tipo de sufrimiento. Dios no es el autor de este tipo de sufrimiento. Quiero leerte esto para ti. Los accidentes, las dolencias, las enfermedades, la muerte y los desastres naturales vienen como resultado de la caída del hombre, y su autor principal es Satanás. La Biblia lo muestra tan claramente en Job capítulo 1, donde vemos que el diablo obra de esta manera. A ver, el diablo le robó las riquezas a Job, le robó los animales, pero no él mismo, sino utilizó agentes como los seres humanos, hombres y mujeres que no están con Dios, utilizando hombres para robar a Job, para robar sus riquezas. Así que Dios no tenía la culpa acá. El ser humano también es responsable del sufrimiento que hay aquí en la tierra. No solo, como algunos señalan, Dios. No, el ser humano es responsable. Y el ser humano tiene que hacerse responsable de lo que ha hecho. Es más, quiero decirte lo siguiente. Mi querido y mi querida hermana, si estás padeciendo por algún tipo de sufrimiento, quiero que te mires a ti mismo en esta hora. Sí, mírate a ti mismo. ¿Eres tú de alguna manera responsable por tu padecimiento? No quiero que eches la culpa arriba o que eches la culpa abajo a Satanás nada más. No, tú también eres responsable, tú también eres partícipe del sufrimiento. La Biblia dice que si tú quieres tener días buenos y ver días felices y fructíferos, debes guardar tu lengua de hablar mal y tus labios de decir mentiras. Pero si no lo has hecho, entonces, a ver, piensa conmigo, ¿qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es lo siguiente: que vas a ver días tristes, días duros, por no refrenar tu lengua, por no tener temor de Dios, por hablar mal de otras personas. Y esto es importante, porque algunas personas dicen: Dios es el culpable de todo el sufrimiento. Bueno, y si alguien llega a acusar a Dios, y si alguien le dice: Dios, tú eres el responsable, como lo hizo esta mujer, entonces Dios tiene una respuesta para ti en esta hora. Sí, ¿cuál es la respuesta al sufrimiento? La cruz. Dios responde a la maldad del hombre y al pecado del hombre a través de la cruz. Jesucristo vino, se hizo hombre, murió por nosotros, murió por la maldad. Él pagó a través de su cuerpo toda la maldad de este mundo, a través de su cuerpo. Lo único que tienes que hacer es aceptar humildemente lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros hace 2000 años atrás. Es lo único, Dios ya lo pagó. Pero también quiero que te mires a ti mismo, porque también es responsable de esto. La mujer dijo: maldice a Dios, pero ¿se le olvidaba acaso que fueron los sabeos y que fueron los caldeos los que robaron los animales? No fue Dios. Fueron hombres que no tenían a Dios. Fueron hombres que no tenían temor de Dios.
Así que la maldad de este mundo no es solo por obra de Satanás, sino también porque el hombre ha cooperado con el maligno, porque el hombre ha permitido que Satanás haga nido en su corazón. Pensamientos de codicia, pensamientos de avaricia. ¿Cuántas veces no hemos leído o no hemos visto por el periódico a algunos políticos que han robado la plata que con tanto esfuerzo la gente hace para pagar sus impuestos, pero ellos roban y roban y roban y roban? ¿Eso es qué? Corrupción. Eso es maldad. Así que el hombre también ha cooperado un poco en parte de este sufrimiento. La mujer, en cierto sentido, estaba sesgada por su dolor. Pero no la voy a culpar, porque no es fácil cuando un ser querido muere. Oh, no. La muerte de una persona, de un ser querido, no es sencillo de asimilar. Yo creo que hay cosas que una persona no puede entender hasta que las experimenta. Job no había podido entender qué es que sus seres queridos se fueran, sus hijos se fueran antes de tiempo. No hasta que lo experimentó, igual que esta mujer. Así que por eso tampoco somos capaces de acusar a esta mujer. Entiendo que esta mujer estaba sesgada por su dolor. Por eso Job la reprende y le dice así, versículo 10. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquier mujer fatua o cualquier mujer necia? Una mujer necia o un hombre necio es aquella persona que no tiene entendimiento de la palabra de Dios. Es aquella persona que está sesgado, que está en oscuridad. Esta mujer estaba sesgada por su dolor. Así que por eso Job reprende a su esposa. Dice así, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y quiero decirte lo siguiente. Job dijo, Dios me dio, pero Dios también quitó. Y este tipo de declaración no es una declaración de resignación nada más. No, es una declaración de confianza. Job tenía la plena confianza en Dios. Job estaba diciendo, Señor, esto no era mío, yo lo estaba administrando, tú me lo diste, pero para que lo administrara, así que tú me lo das y tú me lo quitas. Sí, claro, ahora entendemos que no era Dios el que se lo quitó, que Dios le dio, pero Satanás se lo quitó. Sí, pero Job no podía ver esto. No obstante, a través de sus labios no pecó. Y quiero hablar un momento acerca de este tema. ¿Qué pasaría si algún pariente, algún ser querido, algún hermano, hermana, hijo, hija, muere anticipadamente? ¿Qué harías si alguien llegase a morir anticipadamente? ¿Echarías tu puño y culparías a Dios? ¿O harías como Job? Dios, definitivamente no eran míos, eran tuyos. Quiero darte el día de hoy algunas recomendaciones de qué deberías de hacer si pierdes a algún ser querido, porque sé que esta experiencia no es sencilla. Por eso tampoco soy capaz de juzgar a esta mujer. Sí, esta mujer estaba sufriendo. Por eso Dios ni siquiera tampoco la culpa a esta dama. Sí, estaba haciendo la obra del diablo, sí, se estaba dejando llevar por el diablo, sí. ¿Por qué? Porque el diablo pone la mira en las cosas del hombre. Pero un hombre de Dios, y como dijo el Señor Jesucristo, apártate de mí, Satanás, porque solo pones la mirada en las cosas del hombre, pero no en las cosas de arriba. Un hombre de Dios pone la mirada en las cosas de arriba. Un hombre de Dios avanza. Un hombre de Dios no se detiene por las circunstancias. Un hombre y una mujer de Dios no se detienen, sino ponen su mirada en las cosas de arriba, viendo al invisible, viendo a Dios a través de la fe. Esta mujer se había quedado estática por esto, pero sí, Dios. Y lo bueno es que la Biblia dice que Dios es un Dios de toda consolación. La Biblia dice de la siguiente manera, y quiero que hoy aprendas de lo que dijo Job. Job dice así, en el versículo 21 de Job capítulo 1 dice así, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Lo primero que quiero decirle cuando enfrente alguna circunstancia adversa, cuando algún pariente muera prematuramente, porque el sufrimiento nos va a venir a todos, la adversidad nos golpea a todos, golpea la puerta como tal de nuestra casa. Debe hacer usted esto. Primero, confía en el amor y la sabiduría de Dios. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Yo creo que esta no fue una declaración de resignación, como Job diciendo, oh Dios, me resigno, sí, lo perdí todo. No, esta es una declaración producto de la confianza que Job tenía en Dios. Lo segundo es, ceda, por favor, ceda su ser querido a Dios. Si Jehová dio, Jehová quitó, ceda su ser querido al Señor. No lo retenga más, no, cédalo. Dios,
Sé que algún día me voy a ver con él, o voy a verlo a él, o voy a ver a mi hijo y a mi hija. Sé que el dolor no es fácil de soportar, pero cuando tienes plena confianza en Dios, entonces este dolor se transforma en victoria. El apóstol Pablo dijo a los tesalonicenses, les dijo: mis queridos hermanos y hermanas, no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. No lo hagas. Si tienes a Dios, tienes esperanza. Y lo tercero que quiero aconsejarte hoy es, si llegas a perder a un ser querido, es reafirma tu fe. Reafirma tu fe en Jesucristo. Sí, ¿qué es reafirmar tu fe? Es preguntarte, ¿en realidad creo que hay una resurrección? ¿En realidad creo que volveré a ver a mi ser querido? Porque si usted no tiene esperanza más allá de este mundo, pues su única solución será sumergirse en el sufrimiento. Cuando una persona no tiene esperanza más allá de lo que va a pasar aquí en la tierra, entonces se sumerge inmediatamente en la desesperación, como le pasó a esta mujer. Por eso Job regañó a su mujer y le dijo: ¡no! ¡Has hablado como una mujer necia! Tenemos esperanza de resurrección. Si crees en Jesucristo, si crees que Jesús murió y resucitó, entonces hoy tú y yo tenemos esperanza de resucitar de nuevo, de ver a nuestros seres queridos que se fueron antes de tiempo. Esta esperanza la tenía Job. Y número 4, por favor, mi querido hermano y hermana, no sea estoico, no guarde sus emociones. Lo había dicho anticipadamente, lo había dicho la otra vez, pero hoy quiero volvértelo a repetir: no sea estoico, no guardes tus emociones, tus sentimientos. El estoicismo es una filosofía que viene de Grecia, que consistía en que el hombre guardaba sus emociones. Se hacía así, fuerte ante la adversidad. No me duele nada, no me duele nada, no me duele nada, no me duele nada. No sea estoico, eso no es bíblico. Es más, hasta el mismo Señor Jesucristo lloró. También puede hacerlo usted. Si es necesario, llore para que Dios le consuele. Recuerda esto: la misma consolación que recibió Job es la misma consolación que usted recibirá en las manos de Dios. Y quiero darte 2 consejos más. Quinto, apóyate en el cuerpo de Cristo. Hay un cuerpo de hermanos y hermanas que te aman como Dios también te ama, porque somos hermanos en la fe. Apóyate en el cuerpo de Cristo. ¿Estás padeciendo algún tipo de sufrimiento? Habla con alguien maduro. Habla con tu pastor o tu pastora. Habla con alguien que te ama, un líder maduro en la fe. Sí, apóyate en el cuerpo de Cristo, ya que Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18 dice que nosotros nos consolamos unos a otros. Sí, consuélate con otras personas que te amen también. Diles: realmente me siento un poco triste, no me siento muy bien. Estas personas te van a consolar, te van a animar en la fe. Por eso somos un cuerpo en el Señor Jesucristo. No somos llaneros solitarios andando solos en este mundo, sino andando con otros hermanos que tienen el mismo padecimiento. El apóstol Pedro dijo: tenemos el mismo padecimiento unos a otros. No te creas que tú eres la única persona que sufre. No creas eso ni por un segundo. Hay muchas personas en este mundo que han perdido sus seres queridos. Hay muchas personas en este mundo que han perdido sus familias enteras. Pero no obstante, siguen de pie. Y mi 6º consejo para ti es: si te hallas en medio de una circunstancia tan fea como esta, mi 6º consejo es el siguiente: siga sirviendo a Dios. Mantén tu integridad en Dios. Mira, Job le supo cerrar la boca al diablo al actuar de esta manera. Satanás estaba esperando junto con sus demonios cómo iba a actuar Job. Pero Job lo único que hizo fue sentarse, rascarse y quedarse callado. No comprendía, pero tampoco hablaba. Si no hables de más en medio del sufrimiento, no reniegues en medio del sufrimiento, conserva tu integridad, métete con Dios. Y quiero agregar esto: Dios permitió que Job sea probado, no para mostrar que Job caería, sino para demostrar que no lo haría. Dios permitió que Job sea probado, no para mostrar que caería, sino para demostrar que no lo haría. Lo mismo pasa contigo. Si Dios permite algún tipo de prueba en tu vida, no es para que caigas, no, sino es para demostrar que no lo vas a hacer, que no vas a caer. Dios confía en ti. Dios confió en Job. Dios va a confiar en ti de la misma manera. Y quiero agregar algo que dije la vez pasada.
Hace una semana hablé acerca de los 3 autores del Nuevo Testamento, 3 grandes autores del Nuevo Testamento, como el apóstol Pablo, el apóstol Santiago y el apóstol Pedro, acerca del sufrimiento. Y quiero hoy terminar con esto. Las pruebas van a edificar el carácter en nosotros. Y quiero decirte esto. 3 de los escritores principales del Nuevo Testamento concuerdan con el énfasis de que nuestra fe tiene que ser probada. Los escritores son Pablo, Santiago y Pedro. El apóstol Pablo dijo que la finalidad del sufrimiento o la finalidad de la prueba de la fe en un cristiano es este. El fin de la prueba es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Pero se requiere un proceso para preparar el corazón para recibir y contener todo el amor de Dios. Todo el amor de Dios que Dios quiere manifestar a través de nosotros. Y permítame decirte lo siguiente. Ahora podemos entender que Job podía consolar a otras personas que también muy seguramente iban a padecer de este tipo de sufrimiento. Él había perdido a sus hijos, a sus preciosos hijos y a sus hijas amadas. Y ahora Job podía consolar a estas personas de una forma que anteriormente no hubiera podido consolarlas. Y por ese motivo Dios permite que pases por algún tipo de sufrimiento. Sí, porque la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Pero ese amor no se debe quedar aquí, sino debe manifestarse. Y es que a través del sufrimiento, Dios obra por medio de nosotros para que ese amor se manifieste y puedas amar a otras personas. Puedas ser más compasivo, más comprensivo, más amante de las personas que no tienen a Dios. Y lo segundo es el punto de vista del apóstol Santiago acerca del sufrimiento para el creyente, de la prueba de la fe para el creyente. El apóstol Santiago lo dice de la siguiente manera. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4 dice así. Voy a leerlo para ti en esta versión. La versión Reina Valera. Hoy me la quise traer. ya que sé que muchos de mis hermanos y hermanas tienen esta versión. Entonces dice así. Versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales y que no les falte cosa alguna. El apóstol Santiago dice esto. El fin de la prueba es que seamos perfectos, que seamos canales perfectos, para que la presencia de Dios se pueda manifestar. El apóstol Pablo dice, para que el amor de Dios se pueda manifestar. Y el apóstol Santiago dice, es para purificarte, para que seas perfectos, para que seas un canal perfecto, donde la bondad, la presencia de Dios pueda manifestarse a través de tu vida. Así que si estás pasando el día de hoy una prueba, porque las pruebas nos van a pasar a todos, debes preguntarte, Dios está formando mi carácter, por lo cual me voy a alegrar, no por la prueba, porque la prueba en sí no produce algún tipo de gozo. Nos alegramos porque la prueba está produciendo en nosotros, lo primero, un carácter de Dios. Lo segundo, que el amor de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y lo tercero, el apóstol Pedro dijo lo siguiente. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7, el apóstol Pedro señala que la tribulación debe ser una fuente de alegría por esto. Y voy a leerlo también para ti. Dice así. Versículo 5 dice así. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, si te alegras en la esperanza. Lo leímos la semana pasada, hace poco tiempo, en Romanos capítulo 5, que tú te alegras porque vas a estar con Dios para siempre, en la eternidad con el Señor. ¿Y quién no se va a alegrar por eso? Vamos a estar con Dios, con Jesucristo y con sus ángeles preciosos por toda la eternidad. Así que te alegras en esto. Y el apóstol Pedro dice, te alegras en esto, que sois vosotros guardados por el poder de Dios, alcanzar la salvación, manifestada en el tiempo postrero. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tenéis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, el apóstol Pedro dice lo siguiente. El propósito de la tribulación para el apóstol Pedro es probar la fe. Pero usa la palabra probar en el mismo sentido de probar y refinar
los metales. Y quiero decirte lo siguiente. En el tiempo antiguo, en la época del apóstol Pedro, o sea, hace mucho tiempo, hace 2000 años atrás, la plata se ponía en un recipiente sobre el fuego. Colocabas la plata, ponías como tal este recipiente sobre el fuego. La plata y el oro eran derretidos, y cuando eran derretidos en estado líquido, las impurezas que tenían, como la escoria, subían a la superficie. De esta manera eran refinados o eran probados. La plata había sido probada, el oro también. Oro sin probar o plata sin probar no tenían ningún tipo de valor reconocido, de ningún tipo de valor comercial. Por eso es que el apóstol Pedro dice lo siguiente: el oro debe ser refinado. Y mis queridos hermanos y hermanas, nuestra fe vale oro y oro puro. Así que debemos de ser refinados. Y quiero explicártelo de la siguiente manera. Lo que tengo en este momento es un crisol. Un crisol nosotros lo usamos para fundir metal, o para fundir plata, o para fundir oro. Ponemos como tal aquí el metal, o ponemos la plata, o ponemos el oro. Lo calentamos a una gran temperatura. ¿Calentamos qué? La plata o el metal que esté aquí dentro, hasta que esté en un estado líquido. Ya cuando esté en un estado líquido, sale inmediatamente acá. ¡Fa! ¿Para qué? Para que nos dé un producto final. Algo así dijo el apóstol Pedro con el crisol. Algo así dijo el apóstol Pedro con la prueba. Nosotros tenemos que ser refinados. Sí, tenemos que ser probados. Así que, en conclusión, con el apóstol Pedro podremos decir lo siguiente: así que cuando somos probados, Dios lo hace para revelar tu verdadero carácter. ¿Qué tipo de carácter tienes? Dios te pasa por la prueba para revelar tu carácter, y así limpiar toda impureza y todo lo que impide que te parezcas al Maestro. Oh, esto es genial. Porque si estás pasando por una prueba, Dios lo permite para que te parezcas más a Él, para refinarte como a oro puro, para refinarte como a plata, para que pases este tipo de prueba. Lo único que tienes que hacer es confiar en Dios. Y quiero terminar con esto. Quiero concluir en esta hora con esto. Observa a este hombre, a Job, a quien se le arrebata su riqueza, que quedó reducido a la pobreza. Le son arrebatados sus hijos, pierde su salud y luego pierde la confianza de su esposa. Sí, obsérvalo, porque este hombre no pecó contra Dios, porque este hombre no atribuyó despropósito alguno en Dios. Y si este hombre no lo hizo, tú tampoco deberías hacerlo. Si este hombre no lo hizo, no lo hagas tampoco. Job no dijo: Dios, ¿por qué? Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová alabado. Si entendemos a través de las escrituras que Job no comprendía que no era Dios el que le había quitado, sino que era Satanás el que le había quitado. Pero Job no renegó de su fe. Y quiero leerte esto. Alguien ha dicho que el refinador, aquella persona que fundía el metal, o fundía el oro, o que fundía la plata, cuando el metal estaba completamente puro, él sabía que el metal estaba completamente puro porque podía ver su imagen reflejada perfectamente en la superficie. Y así es como Dios trata con nosotros. Dios trata con nosotros para refinarnos y para que Él mismo pueda reflejarse a través de nosotros. Por eso Dios permite el sufrimiento para el creyente, para que tú puedas reflejar a Dios, para que te parezcas más al Maestro, para que te parezcas más a Jesucristo. Quiero que hoy cierres tus ojos, por favor, conmigo. Cierra tus ojos, vamos a orar. Amado Señor Jesús de Nazaret, yo te doy muchísimas gracias. Yo te doy gracias, Señor, por este precioso sermón que me permitiste dar a mis queridos hermanos y hermanas. Estaba tan emocionado que quería dárselos de una vez, porque sé que tú has permitido el sufrimiento en este mundo, Señor. Tú has permitido el confinamiento, tú has permitido el COVID, Señor, también para probar nuestros corazones, para refinarnos, para que seamos más como tú eres, para que tú mismo puedas reflejarte a través de nosotros, porque nosotros hacemos esa función del espejo, Señor, reflejar tu gloria, reflejar tu presencia. Hoy te pido que mi Señor y Dios, fortalece a mis hermanos y hermanas que están pasando por una situación caótica, por un tipo de calamidad, Señor.
Fortalece a aquellas personas que han perdido a sus seres queridos, Señor. Que encuentren confianza a través de la palabra y a través de la fe en ti, Señor Jesucristo. Señor y Dios, yo te doy gracias y te pido que los guardes del maligno en esta semana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Mis queridos hermanos y hermanas, que tengas una excelente semana, que vivas con una persona triunfante. No culpes a Dios. Oh, no lo culpes a Él. Culpa a Satanás y en ocasiones mírate a ti mismo porque estás pasando por este tipo de prueba. Pero no culpes a Dios, porque Dios no tiene la culpa. Dios te ama, Dios te ama. Nosotros también te amamos. Y quiero que recuerdes esto, que Jesús le da sentido a tu vida.